Bueno, entonces el tema que vamos a ver hoy es el de sustitución usando funciones trigonométricas, pero sí va a ser un poco diferente a lo que vimos la vez pasada. Déjenme limpiar esto. La vez pasada estábamos usando las identidades trigonométricas para reescribir las integrales. Básicamente eran como tres identidades trigonométricas las que se usaban: la de Pitágoras, la del ángulo doble y la de, me parece que sumas de ángulos. Dependiendo de cada situación, de cómo estuviera escrita la ecuación, tendrían que elegir cuál era la sustitución trigonométrica que tenían que usar. Y les había dado más o menos algunas reglas para que se guiaran al momento de usar las sustituciones. Más que nada con la experiencia es que se empiezan a dar cuenta más rápidamente de qué es lo que se tiene que hacer en cada integración. ¿Sí? Entonces aquí ahorita vamos a ver el método para resolver cierto tipo de ecuaciones, que suelen aparecer bastante. De hecho, una de las integrales del examen, por ejemplo, me parece que de la parte 2, que tenían que resolver una integral basados en la idea de que esa integral representa el área bajo la curva. Tenían que identificar esa función con una semicircunferencia. Algunos lo hicieron, bueno, observando que eso correspondía a esa figura, y otros resolvieron directamente la integral. Les voy a mostrar el método para resolver directamente la integral. Entonces son integrales donde aparecen términos de este estilo. ¿Ok? Se tiene que hacer una sustitución trigonométrica. Los otros, lo voy a llamar el caso A, el caso B. De ahora la diferencia es que se suman. Y el caso C es cuando los tenemos al revés. Son tres casos distintos donde se usan tres sustituciones distintas. En el primero, el cambio que se tiene que hacer es x igual a por el seno de teta. En el segundo es x igual a por la tangente de teta. Y en el último es x igual a por la secante. ¿Okay? Cada una de estas tiene un intervalo donde está definida. Esta estaba definida de menos pi medios a pi medios. Esta de aquí va a estar entre pi medios, menos pi medios y pi medios. Y la última entre 0 entre 0 y pi medios, y entre pi y 3 pi medios. Ahorita van a ver por qué les estoy dando estos tres intervalos, ¿sí? Vamos a ver el primer ejemplo. Bueno. ¿Y por qué se hacen estas tres sustituciones trigonométricas? Porque, por ejemplo, en el caso A, cuando hacen la sustitución, les va a quedar algo de este estilo: a cuadrada menos a por seno de teta al cuadrado. Algo así, ¿verdad? Esto yo lo puedo escribir como la raíz de a cuadrada por 1 menos seno cuadrado de teta. Esto es igual a
En el caso, todos estos casos es cuando a es mayor que 0. Entonces esto es a por la raíz de 1 menos seno cuadrado de teta. Entonces esta expresión seguramente les resulta familiar, porque si recuerdan esta identidad trigonométrica, saben que pueden despejar, por ejemplo, el coseno y les queda de esta forma, el coseno cuadrado. Quiere decir que lo que está dentro de esta raíz es el coseno cuadrado de teta. De modo que esto es igual a valor absoluto de coseno. ¿Sí? Por eso se está usando esta sustitución de acá, para reescribir esta raíz en algo más sencillo. Es el producto de una constante por una función trigonométrica. Pero ahora vamos a observar en este intervalo de menos pi medios a pi medios, la función coseno es positiva. Entonces le podemos quitar el valor absoluto. ¿Ok? Algo completamente análogo va a suceder en el caso B y en el caso C. La única diferencia va a ser que en lugar de usar esta identidad trigonométrica, bueno, de hecho es esta misma identidad trigonométrica, pero escrita de otra forma. En el caso B, que tenemos a cuadrada más x cuadrada, haciendo este cambio, esto va a ser igual a raíz de a cuadrada más a cuadrada tangente cuadrada de teta, que es igual a por 1 más la tangente cuadrada de teta. Entonces, tomando esta misma identidad, la queremos escribir en esta forma. Divido todo entre coseno cuadrado y me queda 1 más seno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta igual a 1 sobre coseno cuadrado de teta. Esta parte de aquí en medio es la tangente al cuadrado de teta y la parte de acá es de la derecha es la secante cuadrada de teta. De modo que lo que está aquí adentro es a raíz de secante cuadrada de teta. Entonces este es a por la secante de teta. Entonces pasé de esta raíz a esta expresión con una función trigonométrica y esto lleva a un valor absoluto. Pero si analizamos de nueva cuenta el intervalo donde está definida esta variable teta, nos podemos dar cuenta que en esa región la función secante de teta es positiva, por lo tanto no se necesita el valor absoluto. ¿Okay? Vamos a ver el tercer caso. El tercer caso es muy parecido al anterior. Tenemos x cuadrada menos a cuadrada es igual a cuadrada secante cuadrada de teta, porque ahora vamos a hacer esta sustitución, menos a cuadrada. Esto es igual a por la raíz de la secante cuadrada de teta menos 1. Entonces teníamos una identidad que decía 1 más tangente cuadrada de teta es igual a secante cuadrada de teta. Quiere decir que tangente cuadrada de teta es igual a secante cuadrada de teta menos 1. Y esto de aquí es lo que tengo dentro de esta raíz. Es decir, esto es igual a la tangente cuadrada de teta, que podemos escribir como a por el valor absoluto de la tangente de teta. Y de nueva cuenta, si analizan estos intervalos, cómo es el comportamiento de esta función trigonométrica tangente de teta en estos intervalos de aquí, en los dos, se darán cuenta que pues esa función es positiva.
entonces esto lo podemos dejar sin el valor absoluto, ¿sí? Entonces esas son las tres sustituciones que van a estar usando para resolver este tipo de cuando aparecen este tipo de expresiones en las integrales. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos. ¿Tienen preguntas? ¿No? Ok. Vamos a empezar. Primer ejemplo. Una integral que tiene esta forma. 25 menos x cuadrada sobre x cuadrada de x. Esto se parece al caso A. En el caso A tenemos que hacer una sustitución de este estilo. X igual a 5 seno de teta. De modo que esta raíz de 25 menos x cuadrada se va a escribir como 25 menos 25 seno al cuadrado de teta. Esto es igual a 5 por la raíz de 1 menos seno cuadrado de teta. Y usando la identidad trigonométrica de coseno cuadrado de teta igual a 1 menos seno cuadrado de teta, esto último es igual a 5 por raíz de coseno cuadrado de teta, es igual a 5 por coseno de teta. ¿Ok? Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Ahí en la resolución ya nos está poniendo el signo de integral. ¿Hasta cuándo se deja de poner el signo de integral? Todavía no lo estoy resolviendo. Lo que pasa es que estoy trabajando la expresión que están en el integrando. O sea, nada más está sustituyendo, pero todavía no está resolviendo. Sí, de hecho, ni siquiera he sustituido aún. Lo que pasa es que estoy nada más trabajando esta expresión para reescribirla en la forma que quiero y después sí proceder a la sustitución. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo queda sustituida. Para hacer la sustitución necesito también conocer el diferencial de x, que como ya saben, pues viene de derivar esta expresión de aquí. Entonces del lado izquierdo tengo diferencial de x, va a ser igual a la derivada del lado derecho, que es coseno de teta, por la diferencial de la variable del otro lado, que es la teta. Entonces, esta raíz, quedamos que se escribe de esta forma, entonces va a ser 5 coseno de teta, x al cuadrado es esto de acá, entonces 25, como que mi letra se confunde bastante, el 5 con la s, ¿verdad? 25 por el seno al cuadrado de teta por la diferencial de x, pero la diferencial de x es 5 veces coseno de teta, 5 veces coseno de teta de teta. Y ahora sí, ya hice la sustitución. Ya cambié completamente de la variable x a la nueva variable teta. ¿Okay? Entonces esta última ecuación, esta última integral la puedo escribir como coseno cuadrado de teta entre seno cuadrado de teta, porque este 5 por este 5 es 25, dividido entre 25 me da 1, entonces por eso ya no aparece aquí el 25 ni el 5. ¿Sí? Entonces esto es igual a que esto, si se fijan, esto tiene la forma de cotangente cuadrada de teta. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Sí, sí. Nada más permítanme borrar esta parte de aquí para tener espacio. A ver, tenemos la x
aquí arriba, que es esta expresión. Y cuando ustedes van a calcular, vamos a suponer, tengo x es igual a una función de la teta, sea lo que sea esto de aquí. En este caso particular es una función trigonométrica. La diferencial de x va a ser igual a la derivada de f con respecto a teta por la diferencial de teta. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a encontrar la diferencial de x de este lado. Va a ser igual a la derivada de 5 por seno de teta. Digo 5 seno de teta por la diferencial de teta. Esto es igual a 5 por la derivada de seno es coseno por diferencial de teta. Y esa sería la forma de encontrar esta diferencial de x. ¿Sí quedó claro? Ok. Entonces tenemos esta expresión de acá abajo, que después de hacer algunos cambios de variable y reescribiendo esa ecuación nos quedó como cotangente cuadrada de teta. Esta la podemos resolver reescribiéndola de la siguiente forma. Esto va a ser igual a vamos a ver, si tenemos que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1, entonces si yo divido eso entre seno cuadrado, así, voy a obtener que esta de acá es la cotangente al cuadrado de teta y esta de acá es la cosecante cuadrada de teta. Entonces puedo escribir esta integral como cosecante cuadrada de teta menos 1 de teta, usando esta identidad trigonométrica. Ok. Y me parece que esta de aquí ya la pueden sacar directo de las tablas, resolverla por integración directa. Esto va a quedar como, les voy a poner aquí aparte la integral de cosecante cuadrada de teta menos la integral de teta. Esto de acá es esta integral de acá arriba. Esto es igual a menos cotangente de teta. Esta de aquí es menos teta más una constante c de integración. Entonces ya tenemos resuelta la integral. Lo único que resta ahora es sustituir la expresión de la teta. Si x era 5 por seno de teta, entonces ¿cuánto va a valer esto? Necesitamos encontrar una expresión para la cotangente de teta dada esta información. Para ello yo les recomiendo que hagan el siguiente dibujo. Van a dibujar un triángulo rectángulo, así, donde van a marcar su ángulo teta. Entonces, si x es igual a 5 es el seno de teta, entonces el seno de teta es x sobre 5. El seno de teta es el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? Si este es A, esto es B y esto es C, entonces el seno de teta es A entre C. Pero por otro lado, este seno de teta es igual a x sobre 5. Quiere decir que podemos elegir A igual a x y C igual a 5. Entonces los lados de este triángulo ahora se llama x y este es 5. Entonces la pregunta ahora es, si ese lado opuesto vale x y la hipotenusa vale 5, ¿cuánto debe valer la b? Usando el teorema de Pitágoras tenemos que x cuadrada más b cuadrada es igual a la hipotenusa al cuadrado.
Entonces la b cuadrada es igual a 25 menos x cuadrada, de modo que b es 25, es la raíz de 25 menos x cuadrada. ¿Sí? Ahorita van a ver por qué estamos haciendo todo este relajo con un triángulo. La cotangente de la cotangente de teta es igual a coseno de teta entre seno de teta. Pero yo ya sé cuánto vale seno en términos de la x, que es x sobre 5. Si yo necesito calcular esta expresión, necesito calcular esto y esto de acá. Dada esta nueva información, donde este lado mide 25 menos x cuadrada, ¿cuánto tendría que valer entonces el coseno de teta? Que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Sería raíz de 25 menos x al cuadrado. A ver, déjenme escribirlo acá. Raíz de 25 menos x al cuadrado entre la hipotenusa, que vale 5. Entonces eso vale el coseno, esto vale el seno. Entonces los puedo sustituir en esta expresión para encontrar la cotangente de teta, que va a ser igual a 25 menos x cuadrada sobre 5. Todo esto dividido entre el seno de teta, que es x entre 5. De modo que la cotangente de teta en términos de la x es 5 por 25 menos x cuadrada entre 5 entre x. Claramente se cancela este 5 con este de aquí, me queda 25 menos x cuadrada entre x. Entonces este cociente de la raíz con la x es la cotangente de teta. Entonces esta integral de acá arriba, recuerden que ya la habíamos resuelto la integral, me quedó en términos del ángulo, el ángulo teta, pero ahora el asunto es que queremos escribir esto en términos de la x. Es decir, como en el caso como en los ejercicios del método por sustitución, que después de integrar después de hacer la integral con la nueva variable, al resultado teníamos que sustituirlo en términos de la variable original. Entonces lo que estamos haciendo aquí es regresarnos a la variable original, que es la x. Esto es igual a menos la raíz de 25 menos x cuadrada sobre x menos teta. Pero teta, ¿qué es? Si x sobre 5 es seno de teta, entonces teta es igual al arco seno de x sobre 5. Entonces aquí ponemos arco seno de x sobre 5 más una constante c. Y ya, este sería el resultado de esta integral de acá arriba. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿No? Entonces, a ver, ¿qué es lo que se hizo? Primero se observó. Observen primero la raíz. La forma que tiene la raíz nos va a decir cuál de los tres casos va a ser el que van a necesitar para resolver esa integral. En este caso resultó ser el primero. La sustitución que se hizo ahí fue la de 5, x igual a 5 por seno de teta, que es esta acá. Esta fue la sustitución. Entonces lo que se hace es reescribir esto en términos de la función de la nueva variable teta, que es esta acá. Y ya después que tienen esta expresión, que me dio en este caso una cotangente al cuadrado, esa la trabajé un poco esa expresión para escribirlo de esta forma: cosecante cuadrado de teta menos diferencial de teta.
y esta ya la podía resolver. La primera integral que aparece aquí, que es la cosecante cuadrada de teta, la pueden sacar directamente de sus tablas de integración. Esta es como esto sale por integración directa, y esta es una teta, que es esta aquí. Después lo que hacen es regresarse a su variable x, porque todo esto está escrito en términos del ángulo teta, y la manera de regresarse a la variable x es construyendo aquel triangulito, identificando los ángulos, y usando las funciones trigonométricas que corresponden. Por ejemplo, en este caso tengo la cotangente, que es coseno entre seno. Entonces, usando este triángulo, calculo coseno, calculo seno y los agrego en esta expresión. O también lo pueden usar directamente de la figura. La cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto, y eso es lo que tenemos aquí. El cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y finalmente, pues la teta de aquí viene de esta expresión de acá, donde x sobre 5 es el seno de teta, por lo tanto teta es igual al arcoseno de x sobre 5. Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer para resolver este tipo de integrales. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Siguiente ejemplo. Este es un poquito más sencillo, pero la diferencia es que esta es una integral definida, que va de 0 a 3 sobre raíz de 2 de la raíz de 9 menos 2 x cuadrada de x. Entonces, si se fijan, esta raíz se parece mucho a la del caso anterior, es decir, es un número menos la x cuadrada, pero aquí aparece un 2. Entonces la sustitución que se tiene que hacer es de este estilo: 3 sobre raíz de 2 por el seno de teta. ¿Por qué? Porque al momento de reescribir esta de aquí, usando esa sustitución, va a quedar 9 menos 2 por esta expresión al cuadrado. Entonces tengo 3 por 3 son 9, y raíz de 2 por raíz de 2 es 2 por seno al cuadrado de teta. Esto es igual a 9 menos 9 seno cuadrado de teta. Esto es igual a 3 por raíz de 1 menos seno cuadrado de teta, que es igual a 3 por raíz de coseno cuadrado de teta, que es igual a 3 por coseno de teta. ¿Sí? Ahora, ya sé cómo se va a reescribir esta integral, cómo se va a reescribir esta raíz. Ahora lo que necesito es la diferencial de x. ¿Sí, dime? Yo tengo una duda, pero ¿cómo sabe que es 3 sobre raíz de 2? O sea, ¿cómo lo supo? Por la experiencia. Este es uno de los detalles que les digo que por la experiencia ya saben, van adquiriendo más o menos la intuición de cómo tiene que ser. Por ejemplo, estamos haciendo toda esta sustitución para poder llegar a una expresión de este tipo dentro de la raíz, que nos permita escribir esto como el coseno al cuadrado de teta. Pero para poder hacer esto, necesito quitarme este 9 de aquí, para que ese 9 se convierta en un 1. ¿Ok? Pero la única manera de poder factorizar este 9 es si yo tengo 9 aquí y 9 de este lado. Si no, no lo puedo factorizar. Entonces, para que me aparezca 9 aquí, necesito cancelar este 2 de acá, que es este de aquí. Este 2 de aquí es este 2 de acá. Entonces necesito multiplicarlo, este 2, por algo que lleve el 9 y esté dividiendo el 2 para que lo cancele. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos.
Entonces, por eso yo sé que se usa esta sustitución de aquí. Porque yo ya sé que cuando le incluyo este raíz de 2, cuando le eleve al cuadrado, me va a quedar este 2 de acá, que va a cancelar el 2 de acá arriba. Por ejemplo, cuando está escrito de la forma a al cuadrado menos x al cuadrado, yo ya sé que si hago la sustitución a por seno de teta, esto me va a permitir escribirlo como 1 menos seno cuadrado de teta. O sea, en el momento en que yo identifico este número, yo ya sé cómo va a ser el que va a aparecer acá, ¿sí? Pero este caso en particular no tiene ningún número aquí como coeficiente, sino nada más aparece la menos x cuadrada. En este caso tenemos un 2. Entonces ustedes deben de pensar que tenemos que quitar este 2 para que nos quedemos finalmente con un 9. Y la manera de quitar ese 2 es agregando esta raíz de 2 en la sustitución. Es decir, si aquí hubiese una b, un número b, entonces lo que va aquí es raíz de b. Esta sería como quien dice la forma general de la sustitución que se usa para este tipo de raíces. ¿Sí? Entonces, más que nada es basado en la experiencia, ya que empiecen a resolver este tipo de problemas y vean qué es lo que se tiene que lograr con esta sustitución, van a ver cómo se tienen que elegir estos dos números. ¿Sí? Más que nada practicando, me parece. Además, de hecho, si ustedes toman cualquier otra sustitución, pues se darían cuenta. Por ejemplo, imagínense que yo no hubiese tomado este raíz de 2, pues entonces este no me aparece aquí. Entonces, ¿qué me quedaría de esta expresión? Me quedaría algo así como 9 menos 18 seno cuadrado de teta, ¿verdad? Porque es 9 por 2, 18. Y si trato de factorizar esto, me va a quedar 9 por 1 menos 2 veces seno cuadrado de teta. Y ya no puedo usar esta sustitución de aquí, porque tengo un 2 que me estorba. A lo mejor pueden usar otras identidades trigonométricas, pero a mí me parece más sencillo agregarle este raíz de 2 para ahorrarme el trabajo de estar buscando otra sustitución, ¿no? Es decir, quiero reducir lo que aparece dentro de la raíz en algo que tenga esta forma para poder usar esta sustitución. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro? Sí, gracias. Ok. Solo para complementar el video, la pregunta que me hicieron hace rato, se me ocurrió que les podía responder de la siguiente forma. Recuerden que las sustituciones que se están haciendo tienen un propósito, ¿no? Entonces se busca reescribir la expresión que tienen en una forma que les resulte más familiar al momento de hacer una integral. Por ejemplo, si tienen una raíz de este estilo y queremos llegar a algo que tiene la forma de, vamos a decir, a cuadrada 1 menos seno cuadrado de teta, porque ustedes saben que al final lo que se va a hacer es sacar esta de la raíz y sustituir este por coseno al cuadrado de teta, que va a ser finalmente esta expresión de aquí. Entonces, si se tiene esta expresión y se quiere llegar a esto, tenemos que pasar por estos pasos intermedios. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo tengo un número aquí como coeficiente de la x cuadrada. Es que puedo reescribir esta raíz de esta forma. Ok, nada más factoricé la a cuadrada. Si ustedes hacen este producto se darán cuenta que esto es igual a esto de acá. Entonces, para que esta expresión sea igual a esta,
Si se fijan, tengo la a cuadrada que multiplica una expresión con el 1 menos algo que debe de estar al cuadrado, y ese va a ser igualado al seno cuadrado. Es decir, b por x cuadrada sobre a cuadrada tiene que ser igual a seno al cuadrado de teta. Y de aquí concluimos que a cuadrada sobre b por seno al cuadrado de teta es igual a x al cuadrado. Y finalmente x es igual a sobre raíz de b seno de teta, que en el caso que estuvimos tratando en el ejemplo, teníamos a igual a 3 y b igual a 2. Con esta información nos dio una x que era igual a 3 sobre raíz de 2 seno de teta. Entonces, a lo mejor, si lo entienden de esta manera, les queda más claro cómo obtener esta sustitución. Y este mismo razonamiento lo pueden usar para las otras expresiones, con las que son de la forma a cuadrada más x cuadrada y x cuadrada menos a cuadrada. Ver estas expresiones y pensar cuál es el análogo a esta para cada una de estas dos. Ver cómo va a ser la sustitución que tienen que usar. Entonces, sí, dime. A ver, ¿me puedes repetir? Que si tiene algo que ver el 3 sobre raíz de 2 que está ahí en el límite, en la integración. Mm. Ah, en este caso no. No, o sea, en realidad este de aquí podría haber sido a lo mejor un medio, ¿sí? Pero, pero elegí el 3 sobre raíz de 2 porque si se fijan, para que esta integral esté bien definida, eh, el integrando tiene que ser una función continua. ¿Ok? Bueno, no. Pero lo que nos interesa es que la función que está aquí adentro esté bien definida. Si se fijan, tengo la raíz de un número. No puedo sacarle la raíz a un número negativo, por lo menos no en este curso. Entonces yo no puedo tener un caso en el que tengo, por ejemplo, menos raíz de 3, porque entonces voy a tener que meter números complejos. Entonces, fuera de este intervalo que va de 0 a 3 sobre raíz de 2, esta raíz de aquí es negativa. Ustedes lo pueden comprobar. Por ejemplo, si tomo x igual a 5, me va a quedar 5 por 5 al cuadrado. Digo, 5 por 5 son 25, por 2 50. Entonces 9 menos 50 me da menos 41. Entonces no puedo calcular la raíz de menos 41. Entonces solamente cuando la x está en este intervalo, esta raíz es positiva. ¿Sí? No me da números imaginarios. Entonces por eso tomé este intervalo de 0 a raíz de 2. Y en cierto sentido, este intervalo sí está definido por estos números que aparecen aquí. Si yo cambio este 9, pues va a cambiar este 3. Si le pongo aquí, por ejemplo, un 5, pues entonces, digo, si le pongo aquí un 25, pues entonces este intervalo cambia de esta forma. Entonces, esta integral a lo mejor la podría considerar de 0 a 5 sobre raíz de 2. Entonces, para términos, ¿cómo se dice? Didácticos, decidí tomarlo nada más así, porque quiero integrar esta función en todo el intervalo donde está definida la función. Nada más porque se me ocurrió hacerlo así, ¿sí? Pero los límites de integración podrían haber sido entre cualquier par de puntos contenidos en esta región, ¿sí? No es como que el límite superior les va a decir cuál es el número que está aquí,
Más bien, esto de acá es lo que les define los números que aparecen en la sustitución que tienen que hacer. ¿Ok? No al revés. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces la diferencial de x, ¿qué es lo que nos falta conocer ahora? Ya conocemos cómo se va a reescribir esta raíz. Nos falta saber cómo se va a reescribir el diferencial de x. Y eso va a ser la derivada del lado derecho, que va a ser nada más coseno de teta de teta. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo queda escrita ahora esta integral. Va a ser la parte de adentro, que es 3 coseno de teta, por la diferencial de x, que es 3 sobre raíz de 2 coseno de teta de teta. Recuerden que si ya vieron el video del método de sustitución, también tienen que cambiar los límites de integración. La manera de cambiarlos era analizando la sustitución evaluada en los puntos, en los extremos del intervalo. Por ejemplo, para 0 va a quedar evaluado el seno en 0. Esto es un 0. Quiere decir que el límite inferior es 0. Para el límite superior tengo que ver cuánto vale la x cuando teta vale... no, perdón, lo estoy haciendo al revés. Lo que tengo que sustituir es la x. Cuando x vale 0, quiero saber cuánto vale la teta. Entonces, ¿qué valor de teta me da seno igual a 0? ¿Alguien sabe? Pues teta igual a 0. ¿Sí? Eso está de acá. Ahora, cuando x vale 3 sobre raíz de 2, que es el límite superior, quiero saber cuánto tiene que valer la teta. Entonces, si despejo de aquí, me queda que seno de teta es igual a 1, por lo tanto la teta vale pi medios. Entonces el límite superior de integración es pi medios con esta nueva variable teta. Entonces pasé de estos límites que correspondían a la variable x a estos nuevos límites que corresponden a la variable teta. Y la manera de encontrar estos límites es sustituyendo la x en cada uno de estos dos casos y ver qué valor le corresponde a la teta. Primero fue el de 0. El valor que le correspondía a la teta para esta ecuación cuando x vale 0 es 0. Y después cuando x vale 3 sobre raíz de 2 es este de acá. Y encuentro que la teta tiene que valer pi sobre 2. ¿Ok? Entonces ya la terminé de reescribir esa ecuación. Ya la escribí completamente en los términos de la nueva variable, que es la teta, y con los límites de integración adecuados. Entonces vamos a reescribir un poco esta de aquí. Es 3 por 3 son 9 sobre raíz de 2, integral de 0 a pi sobre 2 coseno al cuadrado de teta de teta. ¿Ok? Y esta ya la pueden resolver. La pueden resolver usando una de las sustituciones que vimos en una de las sesiones anteriores, que nos dice que el coseno al cuadrado de teta es igual a 1 medio de 1 más coseno de 2 veces teta. Esta es la fórmula, me parece que del ángulo doble le llaman, no estoy seguro, pero va algo de este estilo. Entonces la sustituyo. Esto es 1 medio de 1 más coseno de 2 veces teta, diferencial de teta. Y esta la puedo separar como dos integrales. 2 raíz de 2 por la integral de teta de 0 a pi medios más la integral de 0 a pi medios
de coseno de 2 veces teta de teta. Listo. Entonces estas ya las puedo resolver directamente. Entonces igual a 9 sobre 2 raíz de 2. La primera es teta evaluada de 0 a pi medios, esto es un 0, más esta integral, la integral de 2 veces de la integral de coseno de 2 teta, ¿a qué es igual? ¿Alguien sabe? Pues va a ser igual a 1 medio el seno de 2 veces teta evaluada de 0 a pi medios. ¿Ok? Noten que en este tipo de expresiones, como son integrales definidas, la constante de integración ya no aparece para nada, pero sí aparece esta notación que me indica que voy a tener que evaluar estas funciones. ¿Okay? Entonces tengo 9 sobre 2 raíz de 2 teta sustituida por pi medios menos teta sustituida en 0, me queda esto, más 1 medio de el seno de 2 por pi medios menos el seno de 2 por 0, y aquí se cierra el paréntesis. Esto es igual a 9 sobre 2 raíz de 2 por pi medios más 1 medio de seno de pi menos seno de 0. Y aquí se cierra 2 corchetes. Y pues esto ya, finalmente esto es un 0, este también es un 0. Entonces esto es 9 sobre 2 raíz de 2 por pi sobre 2, que también lo pueden escribir como 9 pi sobre 4 raíz de 2. Y esa sería la respuesta. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Qué fue lo que hice? Identifiqué primero la sustitución que le correspondía cuando uno se topaba con una expresión de este estilo. Nos dimos cuenta que le correspondía esta sustitución, y en base a esta sustitución, con base en esta sustitución, reescribí la integral y la resolví. El asunto es que me quedaba en términos de la variable teta. Ustedes aquí tenían dos opciones: reescribir la variable teta en términos de la x, como lo hicimos en el ejemplo anterior, o resolverla con esta variable. Pero para resolverla con esta variable necesitan conocer los nuevos límites de integración. En este caso los obtuvimos, que era de 0 a pi medios. Entonces, como ya los conocemos, no es necesario que nos regresemos a la expresión con la variable x, porque ya conocemos los límites de integración. ¿Sí? Entonces lo podemos hacer desde aquí, desde esta expresión. Si hubiese sido una integral indefinida, entonces tendríamos que regresarnos a la variable x. Es decir, sí tendríamos que haber usado todo aquel proceso de encontrar cómo se reescriben esta teta en términos de la x. Pero como en este caso es una integral definida, pues sí la podemos evaluar con estos límites de integración sin ningún problema. Y en ambos casos tendríamos que llegar al mismo resultado, que es este de acá. Entonces vamos a ver otro ejemplo. El siguiente ejemplo es 1 sobre x cuadrada más 9. Okay, esto ya es un poquito diferente.
Si se fijan, esta forma corresponde, me parece que al segundo caso, de forma tal que tienen que sustituir por, me parece que es, a ver, déjame ver, es que lo resolví para otro número. Voy a poner aquí en lugar de 9 le voy a poner 4. Entonces aquí lo que tenemos que poner es 2 veces la tangente de teta. ¿Por qué? Porque queremos sustituir esta integral por la siguiente expresión. Entonces 4 tangente cuadrada de teta más 4. Esto es igual a la raíz de 4 por tangente cuadrada de teta más 1. Esto es igual a 2 por raíz de tangente cuadrada de teta más 1. Pero de esta expresión de aquí concluimos que que 1 más tangente cuadrada de teta es igual a 1 sobre coseno cuadrado de teta, que es secante cuadrada de teta. Entonces esta raíz la escribimos como 2 veces la raíz de secante cuadrada de teta, que es igual a 2 veces secante de teta. ¿Ok? Ahora ya sé cómo voy a reescribir esta integral, digo esta raíz. Lo que necesito ahora es el diferencial de x. El diferencial de x va a ser la derivada de la tangente de teta, que es igual a la secante cuadrada de teta. ¿Sí? Entonces vamos a escribir esta integral como diferencial es 2 veces la secante cuadrada de teta, diferencial de teta, entre x al cuadrado, que sería 4 tangente cuadrada de teta, por la raíz, que ya vimos que es esta de acá, 2 veces la secante de teta, y ya. Entonces esta de acá es esta de acá, usando la nueva variable. ¿Ok? Entonces vamos a simplificar un poquito esa expresión. Vamos a tener que esto es igual a, se cancela esta secante con una secante del numerador, entonces me va a quedar un cuarto de secante de teta sobre la tangente cuadrada de teta, ¿sí? Este 2 se cancela con este 2, este 4 lo saco de la integral y me queda esta expresión. ¿Ok? Ahora esta integral vamos a trabajarla un poco, vamos a trabajar un poco el integrando para ver a qué se reduce. La secante de teta es 1 sobre coseno de teta dividido entre seno al cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. Esto de aquí es esto de acá, escribiéndolo en términos de seno y coseno. Entonces esto es coseno cuadrado de teta entre coseno de teta seno cuadrado de teta. Entonces se cancela este cuadrado con este coseno y me queda nada más coseno de teta arriba entre seno cuadrado de teta. Entonces esta integral es igual a un cuarto de la integral de coseno de teta entre seno cuadrado de teta de teta. Esta ya se ve más sencilla, ¿sí? Ahí lo que es, si se fijan, esta expresión ya la pueden resolver usando, me parece que la regla de sustitución. Por ejemplo, si identifican u como seno de teta, entonces la diferencial de u va a ser coseno de teta, y esta integral se va a reescribir ahora como coseno de teta es el diferencial de u, y seno cuadrado de teta sería la u cuadrada. Entonces esta de acá se escribió ahora de esta forma, y esta ya saben cómo va. Entonces va a ser un cuarto de la integral de u a la menos 2 de u
u a la menos 1 más c entre menos 1. Esto es igual a menos 1/4 de 1 sobre u más c. Ese es mi resultado. Lo que resta ahora es regresarse de la u hasta la x. Si se fijan, hicimos dos cambios. Hicimos primero el de la x en términos de la teta, que nos permite escribirlo en esta forma, y después esta de aquí en términos de teta, ahora en términos de la u. Entonces vamos a regresarnos poco a poco. Déjenme borrar la parte de arriba. Tenemos que 1 sobre 4 por 1 sobre u más c. En términos de la teta es 1 sobre 4 por 1 sobre seno de teta más c. ¿Por qué? Porque la u es seno de teta. Ya lo sustituí acá. Ahora, queremos sustituir el seno de teta. Recordemos que la x era tangente de teta. Era 2 veces la tangente de teta. Entonces, para recuperar esta expresión en términos de la x, recuerden que tenemos que hacer un triángulo donde si este es la teta, ¿cuánto tiene que valer los lados para que me mantenga esta relación de aquí? Es decir, tangente de teta es igual a x sobre 2. Quiere decir que el cateto opuesto es x y el cateto adyacente es 2. Con esta información, ¿cuánto debe valer la hipotenusa? Pues debe de valer x cuadrada más 2 al cuadrado, que es 4. ¿Ok? Entonces, seno de teta, que es el cateto opuesto entre hipotenusa, queda escrito de esta forma. Entonces ya conozco el seno de teta en términos de la x. Esto es igual a menos 1/4 de 1 sobre la expresión que tiene el seno de teta, que es x sobre x al cuadrado más 4 más una constante c. Esto es igual a menos 1 sobre 4 y ese sería el resultado. ¿Sí? Entonces, en este caso hicimos dos sustituciones. Recuerden que en todos estos temas de métodos de integración puede ser que tengan que combinar varios métodos. A lo mejor haciendo una sustitución les permite escribir su integral original en forma de una nueva integral, donde a lo mejor les resulta más conveniente usar integración por partes, o a lo mejor otro método como sustitución, o a lo mejor fracciones parciales, etcétera. Entonces a veces tienen que combinar varios métodos para llegar al resultado. En este caso, pues lo que hicimos fue usar dos sustituciones. ¿Sí? Y ya que, si recuerdan, el primer resultado quedó en términos de la u, y me fui regresando variable por variable. De la u pasamos a la teta y de la teta pasamos a la x. Y que me quedó de esta forma de acá. ¿Tienen preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo esto lo estoy sacando del libro de Stuart. Me parece que la presentación de hecho de todo el módulo con los métodos de integración viene muy bien en el Stuart. Entonces les recomiendo que revisen ese libro. Es el capítulo 7, me parece. ¿Sí? Y el método por sustitución viene al final del capítulo 5. Entonces les recomiendo que lo revisen ahí y hagan los ejercicios correspondientes de cada sección. De hecho, los problemas de la tarea son ejercicios de ese libro.
Entonces, vamos a ver. ¿Qué otro ejemplo tenía aquí preparado? Este de acá. Pueden notar que aparece esta raíz, que tendríamos que hacer una sustitución como parecida a la que hicimos en el caso anterior, donde la x es igual a 2 veces la tangente cuadrada, digo la tangente de teta. Podríamos usar esta sustitución para resolver esta integral, o también podrían darse cuenta que si hacen u igual a x cuadrada más 4, pueden trabajar esta integral. Es decir, lo que quiero que entiendan es que a veces van a poder resolver una integral con un método, con una sustitución o con la otra. ¿Sí? No siempre se resuelven de una sola manera las integrales. Puede ser que tengan la opción de elegir entre dos métodos o dos sustituciones. Y mi consejo es que siempre utilicen la sustitución que vaya a ser más sencilla. En este caso esta es la más sencilla. ¿Por qué? Porque si uso este cambio de variable, va a obtener las siguientes expresiones. Va a obtener que esto se puede escribir como un medio. Bueno, a ver. Lo voy a dejar así. X de x es igual a du sobre 2. ¿Por qué? Porque x de x va a ser du sobre 2. Entonces voy a tener du sobre 2 por 1 sobre la raíz de esto, que sería la raíz de u. Entonces tengo esta integral. Entonces sí, en este caso resultó ser algo más sencillo y es más rápido hacerlo de esta forma que hacerlo de esta otra forma, ¿verdad? Entonces sí deben de tener, bueno, cuidado, y pues esto es algo que lo adquieren ya con la práctica. Sí, conforme más integrales vayan resolviendo, se van a dar cuenta de cuáles son las técnicas más sencillas, y a lo mejor identificar varias opciones al momento de resolver una integral. ¿Okay? Eso era lo único que les quería mencionar con este ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Bueno, esto mismo también lo menciona el Stuart. De ahí estoy sacando estos últimos ejemplos del Stuart. Esto de aquí va a ser el siguiente ejemplo. Si se fijan, esta forma de la forma que tiene el integrando me permite identificar que el cambio de variable que tengo que hacer es este de acá. O sea, ya hicimos un ejemplo del primer caso y del segundo caso. Este corresponde al tercer caso. Entonces esta integral de x cuadrada menos a cuadrado se puede escribir, esta raíz se puede escribir como a cuadrada secante cuadrada de teta menos a cuadrada, que es igual a cuadrada secante cuadrada de teta menos 1, que es igual a raíz de secante cuadrada de teta menos 1. Y teníamos la ecuación de teorema de Pitágoras, que es coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces 1 más tangente cuadrada de teta es igual a secante cuadrada de teta, de forma tal que la tangente cuadrada de teta es igual a secante cuadrada de teta menos 1. Entonces lo que está apareciendo dentro de esta raíz es tangente al cuadrado de teta. Entonces esto es igual a por tangente de teta. ¿Ya?
Entonces ya tengo la forma en la que voy a sustituir esta raíz con esta función trigonométrica. Ahora lo que necesito es la diferencial de x. La diferencial de x es la derivada de la secante. ¿Cuál es la derivada de la secante? ¿Alguien se acuerda? Pues va a ser a secante de teta por tangente de teta. ¿Okay? Entonces con esta información voy a reescribir la integral. Esto va a ser 1 sobre a tangente de teta por la diferencial de x. La diferencial de x es todo esto de aquí, que es a secante de teta tangente de teta. Y esa es la integral que hay que resolver. Ahora usando la nueva variable teta. Como ya se dieron cuenta, se van a cancelar algunos términos. Se cancela esta a con esta a, esta tangente con esta tangente, y me queda nada más secante de teta. Y esto es logaritmo natural secante de teta más tangente de teta más una constante. Esta la pueden sacar directamente de las tablas, me parece. No estoy seguro, pero creo que sí se sale de las tablas. Ok. Y esa es la manera de resolver estas integrales. Como se dan cuenta, tienen que tener muy presentes cómo se derivan estas cosas y cuáles son las primitivas de estas funciones. ¿Sí? Para poder, por ejemplo, cancelar esto, encontrar los diferenciales y luego pues, escribir la integral de esto, de esta secante, ¿no? Hay que regresarse a la variable x. Aquí lo tenemos escrito en términos de la variable teta. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Es dibujar un triangulito, un triángulo rectángulo, donde designamos a uno de los ángulos agudos como teta y encontramos cuánto deben de valer cada uno de los lados, considerando que secante de teta es igual a x sobre a, pero la secante que es 1 sobre coseno de teta. Entonces esto es igual a x sobre a. De aquí se sigue que coseno de teta entonces es a entre x. Entonces si coseno de teta es a entre x, quiere decir que este lado mide a y este lado mide x. Entonces ¿cuánto debe de medir el lado opuesto? Pues usando vamos a llamarle b, usando el teorema de Pitágoras, yo sé que a cuadrada más b cuadrada debe ser igual a x al cuadrado. Entonces la b es x cuadrada menos a cuadrado raíz. ¿Ok? Entonces ya conozco cuánto valen los tres lados, ya sé cuánto vale x, bueno, ya sé cuánto vale la hipotenusa, ya sé cuánto vale el cateto adyacente, que es a, y el cateto opuesto vale esto de aquí. Entonces esto es igual a x cuadrada menos a cuadrada. Secante de teta ya la conocemos, es x entre a. Falta encontrar la tangente de teta. Tangente de teta es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y eso va a ser la tangente. Entonces ya nomás sustituyen eso. Es x sobre a más x cuadrada menos a cuadrada entre a más una constante. Y ese sería el resultado en términos de la x. Esta parte de aquí me parece que es bastante útil al momento de regresarse de la función de la variable angular, que es la teta, a la x. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ver el último ejemplo. En este último ejemplo lo que les quiero mostrar es que a veces tienen que trabajar un poquito la expresión que viene dentro de la raíz.
porque a lo mejor en la forma que está escrita no es precisamente uno de los casos, no viene precisamente como se muestra en los casos que les presenté al inicio. Déjenme mostrarles el ejemplo. ¿Qué tal si esta integral tiene una raíz de esta forma? Así como está escrita, no se parece a ninguno de los tres casos que les mostré al inicio, ¿verdad? Donde nada más aparecía la x cuadrada, no aparecía nada que contuviera algo como la x, ¿verdad? Entonces lo que tienen que hacer aquí es trabajar un poco esta expresión para que nos quede de forma parecida a uno de los casos anteriores. Y la verdad aquí a veces sí tienen que hacer uso de su experiencia. Y se fijan, muchas veces les respondo que la manera de resolver eso o de darse cuenta de qué es lo que se tiene que hacer, pues, o cómo elegir las variables o cómo reescribir en la sustitución, pues depende de la experiencia. Por eso a varios de mis alumnos del curso anterior de cálculo diferencial les comentaba que el cálculo integral es más difícil que el cálculo diferencial. Si se fijan, el cálculo diferencial como que son procedimientos más o menos directos, donde tienen una expresión y empiezan a derivar como viene. En el cálculo integral tienen que trabajar un poco más las cosas, ¿no? Tienen que hacer uso de su experiencia para ver por dónde va a estar la solución más sencilla. Entonces, por ejemplo, en este caso tienen que completar este término de aquí como un cuadrado. ¿A qué me refiero? Esto va a quedar como x cuadrada menos más 2x. Si se fijan, este de aquí es casi como un cuadrado. ¿A qué me refiero? Recuerden que cuando tienen algo de la forma xa al cuadrado, esto va a aparecer como x cuadrada más 2 veces ax más a al cuadrado. Entonces, si a es igual a 1, tendría yo x cuadrada más 2 veces x más 1. Aquí lo único que le falta es un 1 para yo poder escribir esto de acá en esta forma, ¿verdad? Entonces se lo podemos agregar de la siguiente manera. Lo puedo sumar 1, pero también le tengo que restar 1 para que de forma neta esto sea un 0. Lo estoy sumando en realidad un 0, nada más que lo estoy escribiendo de esta forma, más 1 menos 1. Ahora sí, este término de aquí lo puedo reescribir como esta parte de acá abajo, x más 1 al cuadrado. Es decir, esto va a ser igual a 3 menos x más 1 al cuadrado menos 1. Ok, este menos 1 lo puedo sacar. Me queda 4 menos x más 1 al cuadrado. Porque este menos con este menos se hace más. Y 3 más 1 es 4. Entonces puedo escribir ahora esta integral. Si se fijan, no estoy haciendo ningún cambio de variable, nada más estoy reescribiendo lo que aparece dentro de esta raíz. Así. Y esto se parece un poco más a lo que teníamos antes. Si yo hago un cambio de variable, ahora sí. Digamos, si hago el cambio u igual a x más 1, entonces esta parte de aquí ya la puedo escribir como x. Si u es igual a x más 1, entonces x es igual a u menos 1 entre 4 menos u al cuadrado, y la diferencial de x es la diferencial de u, es decir, du es igual a dx. Entonces me queda así, nada más. Entonces la integral original, que tenía esta forma, trabajé un poco la raíz que viene en el denominador, y ahora que lo tengo escrito de esta forma, usando este cambio de variable,
la pongo así, y esta ya tiene la forma de una de los tres casos que les presenté al inicio, ¿verdad? Que me parece que es el primero, donde ahora el cambio que tienen que usar es u igual a 2 seno de teta, ¿verdad? Con este nuevo cambio pueden escribir, me parece que da como diferenciales 2 coseno de teta, quedaría como 2 veces el seno de teta menos 1 por el diferencial 2 coseno de teta entre 2 coseno de teta. Recuerden que tienen que reescribir esta raíz usando este cambio de variable y les va a dar este 2 por coseno de teta. ¿Esto qué va a ser? Es integral de seno de teta menos 1 de teta por un 2 aquí, ¿verdad? Sí, porque tengo este 2, se cancela con este 2, este coseno se cancela con este coseno, entonces me queda nada más 2 seno de teta menos 1, 2 seno de teta menos 1, y esto ya lo pueden integrar, va a ser 2 menos coseno de teta menos teta más 1, digo más e. Lo que resta ahora es regresarse la variable x. Sabemos que seno de teta es igual a u sobre 2, quiere decir que si el lado opuesto es u, entonces la hipotenusa es 2, ¿cuánto debe valer el lado adyacente? Lo voy a llamar a, entonces a cuadrada más u cuadrada es igual a 4, entonces a es igual a 4 menos u al cuadrado raíz. Con esta información yo puedo conocer el coseno de teta, que es el cateto adyacente entre 2, es decir, raíz de 4 menos u al cuadrado sobre 2. Esto va a ser el coseno, de modo que esta integral es menos 2 veces raíz de 4 menos u cuadrada sobre 2. Teta, ¿cuánto debe valer teta? Si seno de teta es u sobre 2, entonces teta es igual al arco seno, a ver, déjenme hacer un poquito de espacio, menos arco seno de u sobre 2, y recuerden que aquí hay una constante c. Entonces ya escribí mi resultado en términos de la u, pero recuerden que la u tenía una expresión que era x más 1, ¿verdad? Entonces nada más hay que sustituir eso de esta u, que es x más 1. Entonces este 2 con este 2 se cancela, queda menos la raíz de 4 menos x más 1 al cuadrado menos arco seno de x más 1 sobre 2 más c. Y ese es el resultado. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo primero una manipulación algebraica de la raíz que aparecía en el denominador para escribirlo en una forma más accesible, de manera que cuando yo uso esta sustitución de acá, u igual a x más 1, esta raíz, que es esta de acá, se puede reescribir ahora como 4 menos u al cuadrado. Y ya con esta expresión pues procedemos como lo hicimos en los casos anteriores, usando directamente la sustitución que nos está dando el método. Y ya que lo resuelven, bueno, me quedaba una integral de este estilo bastante más sencilla, que me va a quedar en términos del ángulo teta. Entonces ya que tienen el ángulo teta, se empiezan a regresar cambio tras cambio de variable hasta llegar a la x. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Revisen muy bien lo que se hizo aquí, qué es lo que hay detrás de la manipulación que se hizo sobre esta expresión para llegar a esto de acá.
Recuerden que lo que se está buscando es eventualmente poder escribirlo de esta forma. Entonces tienen que ver cómo reescribir esto para que a través de otro cambio se vaya a poder reescribir de alguna de las formas ya conocidas, ya sea el primer caso, que era de la forma a cuadrada menos x cuadrada, el segundo caso que creo que era, déjenme revisar, no recuerdo si era, ya vi, a cuadrada más x cuadrada, y el tercero es este. La diferencia entre cada uno es que en este no hay ningún signo menos, todo se está sumando. Aquí la x está restando y aquí es la constante la que está restando. ¿Sí? Esas son las diferencias entre los tres casos. Resultó que este de acá es el primero de acá, es el caso A. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos.